Vamos a la calco y colocamos menos 7,84 menos 0,2 por 9,8. Nos da el resultado de menos 9,8 newtons igual a 0. Continuamos con el respectivo despeje. Este dato que estás restando lo traslado al otro lado a sumar. Y nos queda lo siguiente. Y ahora, para terminar de despejar, todo esto que se encuentra multiplicando, lo vamos a trasladar a dividir. Y me queda que la densidad de líquido será igual a 9,8 newtons dentro de 9,8 metros por segundo al cuadrado por 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y nos queda ya la densidad del líquido. Ingresamos toda la calculadora, 9,8 dentro de 9,8 por 1 por 10 a la menos 3. Ahí tendríamos ya terminado el ejercicio. Ok, perfecto. Vamos a continuar con el siguiente. Leamos lo que dice el problema 53. El problema 53 nos dice, una boya esférica de navegación está amarrada al fondo de un lago mediante un cable vertical. El diámetro exterior de la boya es de 1 metro. El interior de la boya está hecho de una estructura de aluminio de 1 centímetro de grosor y el resto es plástico sólido. Y no copié el resto. Ahora pego la siguiente parte. Dice, la densidad del aluminio es de 2.700 kilogramos por metro cúbico y la densidad del plástico es de 200 kilogramos por metro cúbico. La boya debe flotar de manera que exactamente la mitad de ella quede afuera del agua. Determine la tensión del cable. Bueno, aquí básicamente entra la mitad, ¿ok?
y nos pregunta encontrar la tensión. Básicamente aquí la tensión lo está jalando, lo ata a la parte de abajo. Realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Hemos visto que siempre y cuando el objeto esté sumergido en algún fluido, vamos a tener una fuerza de empuje. También hemos visto que el peso tiene cierta importancia. En este caso, son dos pesos. Está el peso del plástico y aparte está el peso del aluminio. Peso del plástico y aquí estaría el peso del aluminio. Y también hacia abajo tendríamos la tensión. Y ahí estaría básicamente todo. Colocamos nuestra sumatoria de fuerzas igual a cero, porque todo esto no se está moviendo, todo esto está quieto. ¿Y quiénes estarían en nuestra sumatoria de fuerzas? La fuerza de empuje sería positiva porque está viendo hacia arriba. El peso del plástico sería negativo. El peso del aluminio también negativo. Y la tensión también sería negativa. Y nos quedaría de esta manera planteada. Ok, ¿listo? Bueno, procedamos a calcular cada uno de los valores. Primero, la fuerza de empuje. ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? Es densidad por gravedad por el volumen. En este caso, la densidad tiene que ser la densidad del fluido. ¿En qué fluido está sumergido? Está sumergido en un lago. El lago debe tener agua. La densidad debería de ser de 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicado por la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, y esto multiplicado por el volumen. En este caso sería el volumen de una semiesfera. ¿Ok? ¿Cuál es el volumen de una semiesfera? El volumen de una semiesfera es de 2/3 de pi por el radio al cubo. ¿Por qué una semiesfera? Porque solamente la mitad se encuentra sumergida en agua. Recordemos que para el empuje solamente nos interesa el volumen que se encuentre sumergido. Si está sumergido todo, utilizaríamos todo el volumen. Pero como solamente se encuentra sumergido la mitad, vamos a utilizar la mitad del volumen. Colocamos 2/3 de pi y lo multiplicamos por el radio. ¿Cuánto vale el radio? Bueno, en este caso nos dice que el diámetro exterior, todo esto mide 1 metro, pero a nosotros nos interesa el radio. El radio es exactamente la mitad del diámetro. Si el diámetro vale 1 metro, el radio valdrá 0,5 metros al cubo. De esta forma encontramos ya la fuerza de empuje.
Y esto nos termina dando el valor de 2565,63 4 newtons. Ya tenemos la fuerza de empuje. ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto? ¿Todo claro? Ok, continuemos con lo siguiente, ¿ok? Aquí queda cero, pues es sumatoria de fuerzas. Solo vamos Así es. por ejemplo, vamos a agregar todas las fuerzas que encontremos. La que Ujú, estamos buscando es la fuerza de empuje, ¿verdad? Que sería la ujú. F. Esa sería la incógnita. Entonces, lo que la sumatoria que vamos a hacer solo sería la de la que nosotros estamos. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Solo las que hemos encontrado, que sería la del plástico y la del aluminio. Y da cero Así porque es, no hay otra fuerza que vaya hacia arriba, ¿verdad? así es. Ah, ok, gracias. Bueno, ya tenemos la fuerza de empuje. Ahora debemos de encontrar los pesos. El peso del plástico y el peso del aluminio también. ¿Cómo encontramos el peso del plástico? Sería la masa del plástico por la gravedad, pero nosotros no tenemos la masa del plástico. En el ejercicio no nos dice la masa del plástico, ¿ok? No nos dice la masa del plástico. Pero como hemos visto, podemos utilizar la densidad del plástico y esto es igual a la masa del plástico dividido dentro del volumen del plástico. Despejamos primero la densidad del plástico. ¿Cuánto vale la densidad del plástico? 200 kilogramos por metro cúbico. Esto va a ser igual a la masa del plástico dentro del volumen del plástico. ¿Cuál será el volumen del plástico? El plástico es todo esto que está aquí adentro. Todo esto es plástico. También sería una esfera. Y el volumen de una esfera completa es 4 tercios de pi por el radio al cubo para una esfera completa. Entonces vamos a colocar densidad del plástico es de 200 kilogramos por metro cúbico y esto será igual a la masa del plástico dentro del volumen del plástico. ¿Cuánto valdría el volumen del plástico? El volumen del plástico sería 4 tercios de pi. ¿Y cuánto es el radio? Bueno, no podemos colocar un metro porque no todo es plástico. Vemos que hay una pequeña cubierta, la cual no tiene plástico, sino que es aluminio. Volvemos a hacer aquí el dibujito y todo de punta a punta mide 1 metro, ¿ok? Pero lo del aluminio mide 1 centímetro. 1 centímetro aquí
Y del otro lado también habría 1 centímetro. ¿Ok? Eso nos lo dice aquí el ejercicio. El aluminio tiene un grosor de 1 centímetro. ¿Ok? Todo esto vale 1 metro, pero yo quiero saber solamente lo del plástico. Así que a ese metro hay que quitarle esos 2 centímetros. Recordemos que 1 metro son 100 centímetros. Así que a esos 100 centímetros le vamos a quitar el centímetro de la derecha y el centímetro de la izquierda. Quedándonos que tenemos un restante de 98 centímetros. Eso es la cantidad de plástico. Ese es el diámetro de plástico. Y lo convertimos ahora a metros. 1 metro tiene 100 centímetros. Y esto nos queda 0,98 metros de diámetro. Pero a nosotros nos interesa el radio. El radio es la mitad. Sería 0,49 metros. Aquí vamos a colocar 0,49 metros en el radio. Recordemos que esto es el volumen. Y el volumen se calcula de esta manera. 4/3 de pi por el radio que descubrimos que vale 0,49 metros cúbicos. Metros elevados al cubo. Ahora procedemos a despejar. Esto está dividiendo. Lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría 200 kilogramos partido metro cúbico por 4/3 de pi por 0,49 metros al cubo igual a la masa del plástico. Realizamos la operación y vemos cuánto nos arroja. Nos da un resultado de 98,56 kilogramos. Esa sería la masa del plástico. Y con esto podríamos ya encontrar el peso del plástico. El peso del plástico sería 98,56 kilogramos. Y esto multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y tendríamos el peso del plástico. Dándonos un resultado de 965,9 newtons. Y ahí tendríamos ya el peso del plástico. Listo, ya tenemos el peso del plástico. Nos queda ahora realizar y encontrar el peso del aluminio. Y sería algo muy parecido. Para encontrar el peso del aluminio, necesito la masa del aluminio por la gravedad. ¿Cómo encuentro la masa del aluminio? Con su densidad. La densidad del aluminio es igual a la masa del aluminio dividido el volumen del aluminio. ¿Cuánto vale la densidad del aluminio? La densidad del aluminio nos menciona que es de 2.700 kilogramos por metro cúbico. 2.700
kilogramos por metro cúbico será igual a la masa del aluminio dentro del volumen del aluminio. Necesito el volumen del aluminio. ¿Cuánto vale el volumen del aluminio? El volumen del aluminio es el restante. Es todo esto. Lo que queda restando del plástico. Lo que no es plástico va a ser aluminio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, voy a calcular el volumen del aluminio de la siguiente manera. Voy a calcular el volumen total. Eso quiere decir el volumen de todo, de toda la esfera. Y le voy a quitar el volumen del plástico. Si yo a todo le quito lo del plástico, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo del aluminio. Entonces voy a calcular el volumen total. ¿Cuál es el volumen total de la esfera? Sería 4/3 de pi por 0,5 metros al cubo. Aquí estoy calculando el de todo. Por eso coloco 4/3, por eso coloco 0,5 metros, que es el radio de todo, la mitad de un metro. Y a esto yo le voy a quitar el volumen del plástico. ¿Cuánto era el volumen del plástico? 4/3 de pi por el radio, que es de 0,49 metros al cubo. Y de esta manera encuentro el volumen del aluminio. Colocamos 4/3 de pi de 0,5 al cubo y nos da un valor de 0,03079 metros cúbicos. Con esto ya podríamos encontrar la masa del aluminio. Colocamos 2700 kilogramos por metro cúbico, igual a la masa del aluminio dentro del volumen del aluminio, que nos quedó 0,03079 metros cúbicos. Y ahora esto lo pasamos al otro lado a multiplicar, quedándonos 2700 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 0,03079 metros cúbicos, igual a la masa del aluminio. Realizamos la operación y nos queda el resultado de 83,13 kilogramos es la masa para el aluminio. Y con ello encontramos también el peso del aluminio, el cual sería la masa 83,13 kilogramos por la gravedad, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tendríamos ahí el peso del aluminio y nos da 814,67 newtons. Ya tendríamos el peso del aluminio. Y ahora sí, ya tenemos todo. Ya solamente es para despejar la tensión. La fuerza de empuje. ¿Cuánto vale la fuerza de empuje? La fuerza de empuje tiene un valor de 2565
634 menos el peso del plástico. Aquí tenemos el peso del plástico. Aquí tenemos el peso del aluminio. Menos la tensión igual a cero. Y ahora, todo esto nosotros lo podemos operar en nuestra calculadora. Todo esto. Y esto nos queda 785,064 newtons menos la tensión. Y esto queda igualado a cero. Y ahora para terminar ya con el ejercicio, esta tensión que está restando la podemos pasar al otro lado a sumar y nos queda 785,064 newtons igual a T, igual a la tensión. Por lo tanto, la tensión tiene un valor de 785,064. Y con ello tendríamos terminado el ejercicio. Lo voy a colocar así para que puedan copiarlo. Cualquier duda me pueden comentar. ¿Todo ok, chicos? Ok, continuemos con el siguiente ejercicio. Con esto terminamos los ejercicios que tienen que ver con el tema de empuje. Fueron solamente 3 ejercicios que tenían relación con empuje. De aquí en adelante, los siguientes ejercicios no tienen relación con empuje. Aquí volvemos a hacer un cambio y estos ejercicios tienen que ver con el tema de caudal, Bernoulli y demás. Bueno, resolvamos el siguiente ejercicio. Dice un fluido ideal se mueve a 3 metros por segundo en una sección de tubería de 0,20 metros de radio. Si el radio en la otra sección es de 0,35 metros, ¿qué velocidad tendrá ahí el flujo? Tenemos una tubería pequeña y luego esa tubería se convierte en una tubería considerablemente más grande.
Aquí tiene un radio de 0,20 metros y aquí tiene un radio de 0,35 metros. Mientras esté en la parte pequeña, la parte angosta, su velocidad es de 3 metros por segundo. Y nos preguntan cuál será su velocidad cuando el tamaño aumente, ¿ok? Por lo general, cuando aumentamos el tamaño, la velocidad tiende a disminuirse. Cuando aumentamos el tamaño, tiende a disminuirse la velocidad. Significa que el resultado esperado sería un resultado inferior a 3 metros por segundo, porque va a bajar. Bueno, para este tipo de ejercicios en donde no nos hablan nada de presiones, no nos hablan nada de alturas, la fórmula para este tipo de ejercicios es la fórmula de continuidad. E incluso este ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente. Lo hicimos cuando estábamos estudiando para el corto. La fórmula para este ejercicio es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por la velocidad 2. En este caso no tenemos ni el área 1 y tampoco tenemos la velocidad, perdón, tampoco tenemos el área 2. Tenemos que calcular el área. En este caso el área es un círculo, así que sería pi por 0,20 metros al cuadrado, área 1, y nuestro área 2 sería pi por 0,35 metros al cuadrado. Y esto lo podemos reemplazar en nuestras fórmulas. ¿Cuánto vale el área 1? Pi por 0,2 metros al cuadrado por el volumen, por la velocidad 1. La velocidad 1 es de 3 metros por segundo. Esto va a ser igual al área 2. ¿Cuánto vale el área 2? Pi por 0,35 metros al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por la velocidad 2, que es justamente lo que nosotros estamos buscando. Ahora, ¿cómo despejamos? Basta con tomar esto que está multiplicando y trasladarlo al otro lado a dividir. De esta manera nos queda pi por 0,2 metros al cuadrado por 3 metros por segundo dentro de pi por 0,35 metros al cuadrado. Y esto nos dará la velocidad 2. Operamos y nos quedaría pi por 0,2 al cuadrado por 3 dividido dentro de pi por 0,35 al cuadrado. Y nos queda que la velocidad 2 tiene un valor de 0,98 metros por segundo. Esta sería la respuesta al ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta?
Listo, resolvamos el ejercicio. Dice, la rapidez del flujo sanguíneo por la aorta con un radio de 1 centímetro es de 0,265 metros por segundo. Si el endurecimiento de las arterias provoca que la aorta reduzca su radio a 0,800 centímetros, ¿por cuánto se incrementará la rapidez del flujo sanguíneo? Bueno, básicamente nos preguntan que encontremos la rapidez. Bueno, primero hay que convertir todo a metros. Ese centímetro hay que convertirlo a metros. Un metro tiene 100 centímetros y esto nos queda 0,01 metros. Hacemos lo mismo con los 0,800 centímetros. Los convertimos a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Y esto nos queda 8 por 10 a la menos 3 metros. Listo. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una aorta grande y luego la aorta será un poquito más pequeña. Aquí tenemos una velocidad 1 y aquí tenemos una segunda velocidad. Es básicamente lo mismo que en el ejercicio anterior. La fórmula a utilizar sería área 1 por velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Cómo se calcula el área? El área se calcula como pi por radio al cuadrado. Y aquí sería pi por el radio de 0,01 metros al cuadrado por la velocidad 1. ¿Cuánto vale nuestra primera velocidad? Vale 0,265 metros por segundo. Y esto va a ser igual al área 2. ¿Cuánto vale el segundo área? Pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio 2? 8 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado multiplicado por la velocidad 2. Ahora despejamos la velocidad 2. Tomamos esto que está multiplicando y lo trasladamos al otro lado a dividir. Y nos queda pi por 0,01 metros al cuadrado por 0,265 metros por segundo. Y todo esto lo dividimos dentro de pi por 8 por 10 a la 3 metros al cuadrado. Y ahí tendríamos ya la velocidad 2. Reemplazamos todo en nuestra calculadora, colocamos pi por 0,01 al cuadrado por 0,265 dentro de pi por 8 por 10 elevado a la menos 3 elevado al cuadrado. Y esto nos da el resultado de 0,414 metros por segundo. Tendríamos ahí ya la respuesta al ejercicio. Siguiente ejercicio. ¿Cuál seguiría después del 66? 71.
Y luego del 71, El 80. ok, el 80. Y después del 80. Ese es el último. Ah, ok, ok, ok. Después del 80, repaso general. Aún nos quedan 3 ejercicios más que no hicimos el día de ayer. Bueno, veamos lo que dice este ejercicio. Dice, fluye agua a razón de 25 litros por minuto. De nuevo, unidades que no utilizamos. A menos de que estemos trabajando con gases, los litros no son la unidad preferida. A través de un tubo horizontal de 7 centímetros de diámetro, sometida a una presión de 6 pascales. En cierto punto, los depósitos calcáreos reducen el área transversal del tubo a tan solo 30 centímetros cuadrados. Calcule la presión en ese tubo. Bueno, tenemos una tubería horizontal que luego se hace un poquito pequeña, según lo que nos dice el ejercicio. Aquí tiene un área de 30 centímetros cuadrados. Aquí tenemos un diámetro de 7 centímetros, un radio de 3,5 centímetros. Aquí tenemos una presión de 6 pascales y nos preguntan cuánto valdrá la presión cuando ya se hizo la respectiva reducción. Bueno, como nos hablan de presiones y de velocidades, esto es Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es esta fórmula. Y siempre que les digan que la tubería es horizontal, automáticamente esto lo elimina. Porque no van a haber alturas. No va a haber una altura 1, no habrá una altura 2. Como todo es horizontal, no hay alturas. Así que siempre que les digan tubería horizontal, automáticamente eliminan esta parte. Y ahora debemos de convertir todo a las unidades adecuadas. ¿Cuáles serían nuestras unidades adecuadas? Serían metros, segundos, metros cuadrados. Bueno, empecemos con los litros por minuto. Esos 25 litros por minuto lo debemos de convertir a metros y a segundos. Resulta que un metro cúbico posee 1.000 litros. Y también recordar que en un minuto existen 60 segundos. De esta manera ya nos queda todo en unidades del sistema internacional. Nos queda como 4,0
17 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Y esto qué es? ¿Es velocidad? ¿Es presión? ¿Qué es? Es lo que nosotros llamamos caudal. Y es súper útil para encontrar las velocidades. Bueno, de ahí convertamos el radio. Tenemos aquí un radio de 3.5 centímetros. Hay que convertirlo a metros. Un metro tiene 100 centímetros. Eliminamos el centímetro con el centímetro y nos queda 0.035 metros. Y hacemos lo mismo con el área de 30 centímetros cuadrados. Un metro tiene 100 centímetros, pero como estoy convirtiendo centímetro cuadrado, esto lo elevo al cuadrado y la parte de abajo también lo elevo al cuadrado. De esta manera me queda 30 dividido 100 al cuadrado. Y nos queda 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y listo, ya tenemos todo en las unidades adecuadas. Bueno, ahora sí, analicemos qué nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que calculemos la presión en el punto cuando ya se hizo más pequeño. Nos están preguntando la presión 2. Veamos qué datos tenemos. La presión 1 la tenemos, es de 6 pascales. Luego tenemos aquí un medio de la densidad. Como dice que es agua, la densidad es de 1000. ¿Tenemos la velocidad? No, no tenemos la velocidad a la que se mueve justo aquí. Del otro lado, buscamos la presión 2 y aquí aparece un medio de la densidad. Si tenemos la densidad, es de 1000, pero de nuevo no tenemos la velocidad 2. ¿Cómo encontramos las velocidades? Ahí es donde entra el caudal. Resulta que el caudal, la fórmula del caudal, es área por velocidad. Utilizando esta fórmula podríamos encontrar el área. Perdón, podríamos encontrar la velocidad. Por ejemplo, el caudal va a ser igual al área 1 por la velocidad 1. ¿El caudal cuánto vale? 4.17 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Va a ser igual al área. El área 1 es el que tiene el radio de 3.5 centímetros. El de 0.035 metros. ¿Cómo se calcula el área? El área se calcula como pi por el radio 0.035 metros al cuadrado y esto multiplicado por la velocidad 1. Despejamos y ya nos queda ¿qué? 4.17 por 10 a la 4, perdón, a la menos 4 metros cúbicos por segundo dividido dentro de pi por 0.035 metros al cuadrado nos dará la velocidad 1. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Ingresamos esto a la calculadora, 4.17 por 10 elevado a la menos 4 y abajo colocamos pi por 0.035 elevado al cuadrado y esto nos da una velocidad de 0.1084 metros por segundo. Ahora repetimos lo mismo para encontrar la velocidad 2. Colocamos que el caudal es igual al área 2 por la velocidad 2.
En este caso colocamos 4.17 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y esto va a ser igual al área 2. ¿Cuánto vale el área 2? 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, multiplicado por la velocidad 2. Todo esto está multiplicando a la velocidad 2, pasaría a dividir, quedándonos 4.17 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo dentro de 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y de esta manera encontramos ya la velocidad 2. Y nos queda 0.139 metros por segundo. Y ahora sí, ya podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, que dice presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La presión 1 serían 6 pascales. Aquí colocaríamos un medio de 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad 1. La velocidad 1 es de 0.1084 metros por segundo al cuadrado. Esto igual a la presión 2 más un medio de 1000 multiplicado por la velocidad 2. 0.139. Operamos todo lo que se encuentra del lado izquierdo. Colocamos 6 más un medio de 1000 por 0.1084 al cuadrado. Y nos queda 11.87528 pascales. Igual a la presión 2. Y opero todo lo que está del otro lado. Un medio de 1000 por 0.139 al cuadrado. Y eso nos queda 9.6605 pascales. Y ahora para terminar de despejar la presión 2, esto lo traslado al otro lado a restar, quedándonos 11.87528 pascales menos 9.6605 pascales, igual a la presión 2. Y la presión 2 tendría un valor de un valor de 2.21 pascales. Y listo. Ahí tendríamos ya terminado el ejercicio.
duda o pregunta? ¿Todo claro? Ok, leamos el siguiente ejercicio. Nos menciona que en un hospital un paciente recibe una transfusión rápida de 500 centímetros cúbicos de sangre a través de una aguja de 5 centímetros de longitud y de un diámetro interior de 1 milímetro. Si la bolsa de sangre cuelga a 0,85 metros arriba de la aguja, ¿cuánto tardará la transfusión? Desprecie la viscosidad de la sangre que fluye por el tubo. Ahí tendríamos la bolsita de sangre y por aquí sale. Bueno, aquí menciona que está a una altura de 0,85 metros y nos mencionan que el diámetro, que es un mini diámetro de 1 milímetro. Utilizamos Bernoulli. Bernoulli nos dice que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado debe ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. En este tipo de ejercicios en donde tomamos el inicio y el final, se los había dicho cuando repasamos por el corto. ¿Qué hacemos cuando tomamos el inicio y el final? Algo sucedía con la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien se recuerda? Yo les había comentado de que cuando tomamos un punto aquí y un punto final, eliminábamos las presiones. La presión 1 y eliminábamos también la presión 2. También aquí vamos a eliminar la altura 2, porque cuando ya estamos en el punto 1, sí hay altura, pero cuando estamos en el punto 2, ya no tenemos altura. Así que se elimina esta parte también. ¿Ok? También yo les había comentado de que ¿a qué velocidad se movía cuando estaba aquí? La velocidad a la que se mueve es tan pequeña que básicamente decimos que esto es cero. De esta manera nos queda densidad por gravedad por altura 1 igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y ahora solamente es de reemplazar. Debemos de buscar la densidad de la sangre, porque no es igual a la del agua. Les envié la tabla de densidades. ¿Cuál es la densidad para la sangre?
vamos a utilizar la de la sangre entera. 1.05 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura, que es de 0.85 metros. Esto va a ser igual a un medio de la densidad 1.05 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por la velocidad 2 al cuadrado. Operamos todo lo que se encuentra del lado izquierdo. Y esto nos arroja el resultado de 8.746.5 pascales. Y esto va a ser igual a un medio. Bueno, veamos todo esto. Y ahora para despejar todo esto que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Y nos queda 8.746.5 pascales dividido dentro de un medio de 1.05 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y esto que está elevando al cuadrado, lo trasladamos al otro lugar a sacar raíz cuadrada. Ingresamos todo a la calculadora y vemos cuánto nos arroja. Y nos queda el resultado de 4.08 metros por segundo. Esta es la velocidad a la que va entrando la sangre. Sin embargo, a nosotros nos están solicitando que demos el tiempo. No nos están preguntando la velocidad, nos están preguntando el tiempo. El tiempo para darle 500 centímetros de sangre. ¿Y cómo se hace eso? Con el caudal. Resulta que el caudal es volumen partido el tiempo. El volumen serían los 500 centímetros cúbicos de sangre. El inconveniente es que tenemos el volumen, queremos el tiempo, pero no tenemos el caudal. ¿Cómo podríamos encontrar el caudal? Hemos visto una fórmula ya de caudal. El caudal sería el área por la velocidad. Como estamos hablando de la velocidad 2, tendría que ser el área 2. El área que tiene un diámetro de 1 milímetro. Entonces vamos a convertir ese milímetro a metros. Primero, el diámetro es de 1 milímetro. El radio sería de 0.5 milímetros. Nos interesa el radio, así que lo vamos a convertir a metros. Un metro tiene 1000 milímetros. Realizamos esta operación, 0.5 por 1 dividido dentro de 1000
Y esto nos queda 5 por 10 a la menos 4 metros. Calculemos ya el caudal, sería el área. El área es de un círculo, pi por el radio, 5 por 10 a la menos 4 metros, y esto elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad, 4,08 metros por segundo. De esta manera encontramos el caudal. Y nos queda un caudal de 3,2044 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Ya teniendo el caudal, podemos encontrar perfectamente el tiempo. Pero estas unidades tampoco son las correctas. Tenemos 500 centímetros cúbicos y nosotros no trabajamos centímetros cúbicos, trabajamos metros. Colocamos que en un metro hay 100 centímetros, pero como quiero el centímetro cúbico, elevo esto al cubo y elevo esto también al cubo. Y esto nos da el resultado de 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Reemplazamos todo en nuestra fórmula y nos queda 3,2044 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, igual al volumen, que sería 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y abajo el tiempo. Despejamos el tiempo. Basta con intercambiar las posiciones para tener despejado ya nuestro tiempo. Y nos queda 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y abajo 3,2044 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Hacemos la división. Y nos quedan 156 segundos. Siendo esta la respuesta al ejercicio.